La historia de redención del Nuevo Testamento comenzó con el milagro de una pareja de ancianos teniendo un hijo. Este fue el primero de muchos milagros que caracterizarían la época de Jesús y de los apóstoles. Los planes de Dios y sus obras exceden en todo al pensamiento y a la posibilidad del hombre, sobre todo en lo que se refiere a la línea de la promesa que alcanzará su máxima expresión en el nacimiento de Jesucristo, nuestro Salvador. El personaje a continuación es un sacerdote llamado Zacarías. Ser sacerdote era representar a Dios ante el pueblo. Se trataba de una posición sagrada y respetada, cuyo oficio era ministrar en el templo, ofreciendo los sacrificios y haciendo los trabajos propios del santuario conforme a lo que la ley establecía. Ellos enseñaban e interpretaban las escrituras y aconsejaban a las personas. También era deber sagrado de los sacerdotes llevar al pueblo ante Dios al ofrecer sacrificios en el templo por los pecados de ellos. La mayoría de los sacerdotes no vivían en Jerusalén, sino en otros lugares de la nación, por lo cual, en el transcurso de un año, cada sacerdote dejaba sus funciones locales para servir en el templo de Jerusalén 2 veces durante una semana. Zacarías se hallaba ejerciendo su deber de servicio en el templo y conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. La fraseología sencilla y natural de Lucas no transmite a los lectores modernos lo entusiasmado y feliz que Zacarías debió haber estado por esta oportunidad única en su vida. Ser elegido en suerte para ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor era el más alto honor para un sacerdote. Debido a la gran cantidad de sacerdotes, muchos nunca habrían tenido el privilegio de realizar este rito sagrado. En cada una de las clases sacerdotales, 24 como el tiempo de David, había un número grande de sacerdotes, por lo que no solo debían distribuirse las funciones generales, sino que se sorteaban aquellas que se le daban una condición más elevada. La más deseada era la de ofrecer el incienso sobre el altar de oro, que estaba situado en el lugar santo, delante del velo que lo separaba del lugar santísimo. Cada día se celebraban 4 sorteos para elegir entre ellos, y así establecer a quién le correspondía purificar el altar de los holocaustos, al que debía ocuparse de limpiar el altar del incienso y cuidar del candelabro de los 7 brazos, al que ofrecería el incienso sobre el altar de oro, y también al que debía organizar el transporte de las víctimas. El día en el templo comenzaba al despuntar el alba. Eso exigía que todos madrugaran cada día. Un sacerdote que dormía fuera del templo, encargado de supervisar los preparativos para el día, llegaba inesperadamente a la puerta del santuario en cualquier momento antes del alba y llamaba para que se le abriese. Una vez dentro, decía a los que estaban en el santuario: «Todos los que os habéis lavado, venid y echad suertes». Esto consistía en un baño de purificación. Los que estaban preparados seguían al sacerdote supervisor a través de un portillo al atrio. En ese lugar se dividían en 2 grupos, llevando cada uno de ellos una antorcha y dirigiéndose uno hacia el este y otro hacia el oeste. Luego de esa ronda de inspección, se reunían en la cámara en la que se preparaba la oblación diaria del sumo sacerdote e informaban que todo estuviera bien. Los sacerdotes que debían preparar la ofrenda del sumo sacerdote comenzaban su labor, mientras que los otros pasaban a la cámara de las piedras pulidas, lugar donde también se reunía el Sanedrín, para echar suertes para los servicios del día. En total se echaban 4 suertes ya mencionadas antes. Para proceder a este sorteo, los sacerdotes se ponían de pie en un círculo alrededor del presidente. Este quitaba la mitra a uno de ellos por un momento para que todos supiesen que se empezaría a contar por él. Todos los sacerdotes levantaban la mano enseñando uno o más dedos que le representaban,
ya que en Israel no era lícito contar a las personas. El presidente decía un número e inmediatamente comenzaba la cuenta por el que se le había quitado la mitra y seguía hasta terminar en uno de ellos, sobre quien había recaído la suerte. La tercera suerte era la más importante y determinaba quién iba a ofrecer el incienso. Nadie debía participar en el recuento si alguna vez ya había hecho este servicio. El altar del incienso era cuadrado, de 1 codo de longitud y lo mismo de anchura, por 2 codos de alto, lo que suponía medio codo más alto que la mesa de los panes de la proposición y 1 codo menos que el candelero, con 4 cuernos situados cada uno en una esquina. Era de madera de acacia, forrado de oro y rodeado en la parte superior por una especie de barandilla, también de oro, que impedía que los tizones cayesen del altar. El incienso que se quemaba sobre el altar era una composición que Dios había indicado a Moisés. Aquel sobre quien recaía la suerte escogía entre sus amigos a los 2 que iban a ayudarle en el servicio. El sacerdote escogido para ofrecer el incienso y sus 2 ayudantes se acercaban al altar del holocausto, situado en el atrio. Uno llenaba de incienso un incensario, sostenido en un recipiente de plata, y otro colocaba en un recipiente de oro carbones encendidos del altar del holocausto. Con estos preparativos accedían al lugar santo, subiendo por las gradas que los separaban del atrio. Cuando entraban en él, se hacía sonar un instrumento que llamaba a los sacerdotes que se congregaban de todos los lugares, mientras los levitas se preparaban para el servicio de canto. Uno de los 2 ayudantes del sacerdote seleccionado para ofrecer el incienso extendía los carbones sobre el altar de oro, mientras el segundo preparaba el incienso. Los sacerdotes que habían preparado el altar retiraban los utensilios utilizados y ellos también salían adorando. El sacerdote que le había tocado en suerte ofrecer el incienso quedaba a solas en el lugar santo, esperando la señal que el sacerdote que presidía el ceremonial del santuario aquel día debía darle para que comenzase a quemar el incienso, mientras toda la gente que había venido para adorar se retiraba al atrio exterior y se postraba extendiendo sus manos mientras oraban en silencio. Era un momento solemne en el que todos los edificios del templo quedaban sumidos en un profundo silencio. Mientras el sacerdote ponía el incienso sobre el altar de oro, la nube de humo se extendía desde el altar delante del Señor. En un gran simbolismo, las oraciones de la gente y de los sacerdotes se unían al incienso que subía delante de Dios. Esta es la expresión del Salmo 141, verso 2, que dice: Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. La ascendente y aromática nube de humo de incienso simbolizaba las oraciones de arrepentimiento, confesión y acción de gracias del pueblo. También las oraciones por la venida del Mesías, la paz de Jerusalén, por la nación, por la familia, la salvación y por el reino venidero. Además, el incienso representaba la dependencia del pueblo en Dios, su sumisión a Él, y reconocía su soberanía sobre ellos. Esto es lo que Lucas resume en los versículos del 8 al 10. En medio de un sombrío periodo de hipocresía y legalismo, el testimonio que el Espíritu da por medio de Lucas es que Zacarías y su esposa eran justos delante de Dios. No se trataba de practicar obras aparentemente piadosas, sino que se comportaban como correspondía a quienes sabían que sus vidas estaban siempre delante de Dios. Eso no significa que ellos no pecaban, o que no tuviesen ninguna cosa que pudiera ser contraria a la ley. Significa que sus vidas eran de abierta obediencia al Señor. Lo que la ley determinaba, ellos lo cumplían, con las imperfecciones propias de los seres humanos. Otra manera de expresarlo
es que ellos vivían en armonía con su fe. Zacarías y Elizabeth eran creyentes en Dios que manifestaban esa realidad de una vida de obediencia a lo que Él había determinado. Esta obediencia no era una mera apariencia que no dejaría de ser otra cosa que hipocresía, y Dios no se conforma con la apariencia, sino que testifica según la realidad del corazón. Por tanto, ellos eran creyentes sinceros que estaban comprometidos con la vida de obediencia a Dios y demostraban un comportamiento conforme a la voluntad de Dios que era visible a todos a su alrededor. Muchos de los líderes religiosos de aquel tiempo, entre los que también estaban los sumos sacerdotes y gran parte de los fariseos, vivían vidas de piedad aparente. Procuraban manifestar el cumplimiento más severo y estricto de los mandamientos para que las personas los viesen y fuesen alabados por ellos, pero los verdaderos creyentes viven orientados hacia Dios y no hacia los hombres. Lamentablemente, aunque Dios veía a Zacarías y a Elizabeth como justos, muchos de quienes los conocían no los consideraban así. Para la teología judía, la obediencia a Dios era la condición para ser bendecido, expresada en la fecundidad en la familia, en los campos y en el ganado. Por el contrario, la maldición de Dios por el pecado y la desobediencia produciría esterilidad, que entraba dentro del campo del castigo divino por algún pecado grave. En general, una mujer que no tenía hijos se la consideraba como desdichada. Sin embargo, la esterilidad no era siempre ocasionada por el pecado, sino usada por la misericordia divina para manifestar la omnipotencia de Dios y restaurar lo que para el hombre era un deshonor. Además del grave problema de la esterilidad de Elizabeth, se añadía que los dos eran ya avanzados en edad. La dificultad es evidente. No habían podido tener hijos antes porque Elizabeth era estéril, y no podían tenerlos ahora porque ambos eran ancianos. A pesar de ser justos delante de Dios, durante toda su vida de casados habían llevado el estigma de no tener hijos. Pero quienes veían la esterilidad de Elizabeth como castigo de Dios por el pecado de ella o de su esposo, estaban equivocados. Y ahí el énfasis de Lucas en la justicia de la pareja. Sería bueno destacar aquí la enseñanza que cada creyente debiera recibir en el ejemplo de vida de Zacarías y Elizabeth. Ellos vivían en obediencia y en forma correcta delante de Dios. No se trataba de guardar algunos, sino todos los mandamientos. No era el cumplimiento de alguna ordenanza, sino de todas ellas. De este modo, cada creyente en la iglesia hoy estamos llamados a la obediencia plena de cuanto el Señor ha establecido. No consiste en guardar los principios fundamentales de la fe, predicarlos y demandarlos, sino en obedecer el gran mandamiento que distingue la vida del creyente, que es el amor. Todo creyente en Dios que le ama porque le conoce, obedece a la voluntad de Dios, haciendo cuanto Él demanda en su palabra. De esta manera Dios, por medio de su Espíritu, libera al creyente del poder rebelde del pecado y le capacita para una vida de obediencia. El mismo Señor Jesús advirtió a sus discípulos que reconocerlo a Él como Señor llevaba vinculada la obediencia a todo cuanto Él decía. Esta realidad de una vida en obediencia a Dios es la que caracteriza al verdadero creyente. ¿Crees que es posible ser fieles y obedientes a Dios incondicionalmente a pesar de las circunstancias difíciles que podemos enfrentar en nuestras vidas? Escríbenos en la caja de comentarios. No olvides dejar tu like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos un nuevo video. Dios te bendiga y hasta la próxima.